Tendría que hablarles de hipoxia. ¿Por qué creen que le he puesto signos de interrogación a fisiopatología de la hipoxia? Habla. Alfonso. Habla. ¿Por qué estás diciendo? No puede estar mal. ¿Dónde están mis elegidos? Melanie, ¿por qué he puesto signos de interrogación hipoxia? Jason. No. Milton. Tania. Me falta uno aquí, creo. Ah, Saucilio. Saucilio. Me estoy olvidando. ¿Cómo es? Los 5 elegidos. Ya, ¿alguien más se le ocurre algo? El problema es que, ¿qué pasa si ya viene cansado Roger y lo empieza a ahorcar? ¿Podría tener hipoxia? ¿Sí o no? Sí, por una situación mecánica. ¿Qué pasa si Jason y Saucini hacen una competencia por 100 bolivianos a ver quién es el que aguanta más la respiración? ¿Podrían tener hipoxia, sí o no? Sí. Supongamos que Zambrano se enferma gravemente, le da una neumonía grave, ¿podría tener hipoxia, sí o no? Supongamos que Antonella se va a Ligimani y no aguanta la altura que hay a ese nivel, ¿podría tener hipoxia, sí o no? Ahí ya es el problema con un tema tan específico como es la hipoxia. Técnicamente todo te puede causar hipoxia, ¿ya? Un sinfín de cosas te pueden causar hipoxia, por el cual no voy a hablar solo de la hipoxia porque eso me llevaría 15 minutos, ya que ya prácticamente les he dado la respuesta. Cualquier factor externo o interno puede causar hipoxia, que la definición te dice que es una disminución en la captación de oxígeno a nivel tisular, ¿ya? Una disminución de la captación de oxígeno a nivel tisular. Entonces, todo te puede causar hipoxia, todo te puede causar hipoxia. Peor si hablamos del sistema respiratorio como tal, ¿ya? Por el cual una disminución de la presión arterial también te puede causar una hipoxia. Una hipoglicemia también te puede causar hipoxia. Una parada cardíaca también te puede causar hipoxia. Por eso lo he puesto en signos de interrogación, porque he buscado un sinfín de libros y solo lo he encontrado en dos, en el Farreras y en el Harrison, en la cual era media plana, y no estoy exagerando, media plana de la hipoxia. Así que en ese caso voy a usar el Farreras. No, ¿cuál es el que usaba? El Farreras y el Hartman, si no me equivoco. Estos dos son los que he utilizado para hacer las diapositivas y creo que está mejor orientado. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de trastornos respiratorios, estos dos en específico te van a dar causas específicas de hipoxia que pueden estar relacionadas con trastornos respiratorios. Mejor, ¿verdad? Mucho mejor aprender esto que simplemente les enseñe, pues que es la hipoxia, que ya les he enseñado en menos de 5 minutos. Entonces, dentro de las características fisiológicas, porque ambos libros te hablan primero de características fisiológicas, te dice que los componentes de gas de la capacidad residual funcional vamos a tener un volumen total de 2.400 ml, en la cual esto va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque todo esto va a tener una distribución a lo largo de los tejidos,
hacia la sangre, hacia la parte pulmonar, hacia las estructuras de sostén, hacia las paredes alveolares, el epitelio, el metelio y el intersticio. Entonces, todo tiene que tener un intercambio hematogaseoso, es decir, cualquier disminución en la captación de oxígeno a nivel de cualquier tejido pues, puede considerarse hipoxia. Eso es lo que te dice el libro. ¿Para cuál? Tenemos que saber dos diferencias como tal, en la cual, ¿qué es esto? Ustedes que ya han aprobado fisiología. ¿Qué es esto? Liz. ¿Qué? Es un bronquio. Pachuado. Ya, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Ya, te puedo aceptar la segmentación bronquial, puede ser. Pero ¿en qué consiste? Esa es la parte importante. Ustedes ya lo han probado, ¿sí? Se depende de la cátedra de esto. Lisbeth. Los vengadores, abre cualquiera de los 5. O tengo que decir sus apellidos también. Nada. Ya. Bueno, supongo que por eso el libro dice que tienen que volver a aprender esto. La división del segmento bronquial es importante, ¿por qué? Porque vamos a tener dos zonas como tal, que va a ser la zona de conducción y la zona respiratoria como tal. Entonces, en la zona de conducción, pues, ¿qué va a pasar? Vamos a hablar, pues, que simplemente va a ser una vía por la cual va a atravesar los diferentes gases, tanto para el ingreso como para la salida, hablando del oxígeno y hablando del CO2. Entonces, vamos a dividirlo por generaciones, así se divide generaciones. Desde la generación 1 hasta aproximadamente la generación 14 vamos a tener todo el segmento de la parte de la conducción, en la cual vamos a tener la tráquea, los bronquios y parte de los bronquiolos, ya parte de los bronquiolos. Es decir, en toda esta generación vamos a tener simplemente el trayecto del aire atmosférico, simplemente el trayecto del aire atmosférico. Entonces, a partir de la generación 15 hasta la generación 23, acá vamos a tener la zona respiratoria, en la cual pues vamos a tener los bronquiolos respiratorios, las unidades respiratorias terminales con los conductos alveolares. ¿Por qué lo vamos a llamar zona respiratoria? Porque acá esencialmente vamos a tener el intercambio hematogaseoso, ¿ya? Es decir, ambas partes son importantes. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si de la generación 1 a la generación 7 tenemos algún daño? No vamos a poder llevar el aire atmosférico hasta el intercambio hematogaseoso. Si tenemos un daño de la generación 15 a la generación 23, ¿qué va a ocurrir? No va a haber intercambio hematogaseoso a pesar de llevar el aire atmosférico al interior. Entonces ambos son importantes, porque alguna vez, no sé quién y no quiero saber, me dijeron los estudiantes que algún docente les dijo que la zona de conducción no es importante. En los 3 libros, el Gaicos, el Farreras, el Harman, te dice que es sumamente importante y puede estar relacionado con uno de los trastornos más comunes que podemos tener relacionado con alteraciones de la zona de conducción. ¿Cuál creen? ¿El asma? ¿Qué? No, un daño directo.
No. ¿Qué? Ya puede ser trauma, traumatismo. ¿Qué más? Traumatismo sobre todo a nivel de la tráquea. Doctor, el asma tal vez. No. No. El asma está más abajo. Obstrucción, doctor. No, me han dicho neumonía. No, atelectasis sería más abajo. Mauricio. Flores. Yair. No. A nivel de la tráquea, ya he dicho traumatismo. A nivel de la tráquea, uno de los trastornos más comunes que inclusive tenemos que hacer un reemplazo de la vía de conducción respiratoria es cuando tenemos quemaduras por inhalación de gases tóxicos. ¿Ya? Por ejemplo, en otros países fuera de Latinoamérica está totalmente prohibido usar gases lacrimógenos de parte de la policía o de parte de los militares. ¿Ya? Está totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque se ha visto que los gases lacrimógenos pueden afectar desde la generación 1 hasta la generación 9 y pueden causar un daño irreversible cuando es constante. ¿Ya? Cuando es constante. Entonces, en esos casos van a tener un proceso de inflamación continuo por el cual puede representar una alteración en el intercambio hematogaseoso como tal, debido a que esto puede sufrir un estrechamiento gracias a la inflamación. ¿Ya? Y ha habido recién 2 casos en Santa Cruz en la cual tienen una alteración en la zona de conducción. ¿Cuál creen que ha sido la causa? Si ya he dicho el departamento. Por los incendios. Bien. El humo de los incendios puede causar lesión en la zona de conducción. ¿Por qué? Porque es un aire irritante. ¿Ya? El componente de estos causa tanta irritación que empieza a inflamar todas estas zonas. Y como les decía, si en la zona de conducción vamos a tener un proceso inflamatorio, va a empezar a disminuir la presión parcial de oxígeno y alteración de la presión parcial del CO2. Por eso es importante que recordemos esto antes de avanzar a fisiopatología. Entonces, vamos a ver que la resistencia que vamos a medir en centímetros de agua relacionado con la generación de las vías respiratorias, en las primeras zonas no vamos a tener, en la primera zona vamos a ver cómo la resistencia no se va a tornar negativa como tal hasta que a partir de la generación 14, los bronquiolos terminales, vamos a tener una generación de resistencia. ¿Por qué? Porque gracias a las presiones vamos a empezar a tener negatividad para poder igualar todas las características fisiológicas respiratorias como tal. Supongo que me están entendiendo, ¿no ven? Les digo esto porque se supone que saben fisiología respiratoria. Y el libro tal cual habla así. Lo demás interpreta que ya lo saben. Estoy usando las imágenes del libro. O sea, no saben fisiología. Aquí han aprobado por suerte. Entonces, ¿por qué tendríamos menos resistencia? Los Vengadores. ¿Alguno? ¿Ninguno de los 5? Voy a decir sus apellidos. Saucili. ¿Por qué tenemos mayor resistencia a partir de la generación 14? ¿Cómo sé que tenemos mayor resistencia? Porque entre cada alteración que vamos a tener en centímetros de agua, vamos a ver que todas las características de los gases van a estar totalmente separadas, pero mediante vamos a llegar a la generación 14, estas están como en una sola línea. ¿Por qué? ¿Qué presiones tenemos?
Volumétrico. Melanie, ¿qué presiones tenemos? Te voy a matar si dices eso. Estamos hablando de respiratorio. Luz. No, eso es diferente. Presión alveolar. Bien, presión alveolar. Número 1, presión alveolar. ¿Qué más? No, eso es otra cosa. Presión atmosférica, doctor. Ya, presión atmosférica. ¿Qué más? Intrapleural. ¿Presión? Intrapleural. ¿Qué presión? ¿Qué decían ahí? Presión. Intrapleural. Ya, presión transmural. Pleural. Y presión Intrapleural. pleural o intrapleural. Cualquiera de los dos nombres está bien. Ya, está bien. Tenemos los 4. Entonces, vamos a ver que esencialmente la presión atmosférica, esta va a estar compatible en un término medio, no va a ser ni negativo ni va a ser positivo como tal, para que al momento del ingreso del aire atmosférico pues pueda ingresar sin ningún problema, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener con la presión alveolar, la presión transmural y la presión intrapleural? Mediante el aire vaya ingresando, estos van a tornarse negativos. ¿Por qué? Sobre todo el alveolar y el intrapleural. ¿Por qué? Esto es fisiología esencial. Kevin. Fernanda. Por la presión. ¿Cuál presión? Doctor, por el intercambio. Por el intercambio, tal vez. No hay intercambio. Esto ocurre desde arriba ya. Más que todo se producía, bueno, en este caso, del proceso de la inspiración, donde como tal se busque la negatividad de estas presiones para que en el momento de la respiración estas presiones tengan que cambiar, claro. ¿Cómo que hago así? Inspiren a su máxima capacidad. Ustedes inspiren a su máxima capacidad. Esa es su máxima capacidad. Inspiren ahora. Porque aumenta Ya. el volumen. Cuando inspiran a su máxima capacidad, ¿qué cambios sienten? Presión, no creo. Expansión. Bien, ¿expansión de qué? Expansión de la caja torácica. ¿Qué pasaría si a su compañero empieza a jalar de su chompa hasta más no poder? Bien, se puede romper. Entonces, para impedir que se rompa, ¿qué es lo que puede hacer él? Tener presiones. Bien, tener una presión en contra para poder tolerar una presión inicial. Entonces, los movimientos de la caja torácica, que sí o sí los necesitamos, vamos a contrarrestarlas gracias a la presión alveolar, la presión transmural y sobre todo la presión intrapleural. Que estas dos, la presión alveolar y la presión intrapleural, estas sí se vuelven negativas justamente para poder resistir los cambios en la caja torácica como tal. Entonces, vamos a ver que el área total del corte transversal va a alterarse cuando hablamos de la zona de conducción y cuando hablamos de la zona de respiratoria. A partir de la generación 14 vamos a ver cómo el corte transversal va a ir incrementándose gracias a los cambios en las presiones, tanto en la parte intrapleural como en la parte alveolar, ¿ya? Es decir, en todos los libros que he podido ver, todos tienen esta imagen, sacan del mismo lugar, es una guía de neurología. ¿Por qué? Porque gracias a esto podemos entender más cosas de los trastornos respiratorios como tal. Entonces, ¿qué sería esto? Creo
Creo que ya no huele al campeón. ¿Qué sería esto? Fernando, ¿qué es esto? ¿Mayor o no? Flores. Rosabel. Nada. Nada. Tal cual nos dice el libro, todos los componentes alrededor, la parte nerviosa, la parte arterial, la parte venosa, la parte capilar, inclusive la parte cardíaca, va a ser sumamente importante porque cualquier fallo en cualquiera de las partes externas hacia la parte pulmonar puede representar una alteración como tal. ¿Cuál era la insuficiencia cardíaca que te puede dar edema pulmonar? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Levanta la mano quien dice derecha. Levanta la mano quien dice izquierda. Y los demás. Me voy a aprender sus nombres. Los que no levantan sus manos. ¿Cuál es derecha o izquierda? ¿Cuál causa edema pulmonar? La derecha. Derecha. La izquierda, ¿qué tipo de edema te causa? Principalmente de miembros. Si bien es sistémico, ¿dónde vamos a poder ver? La parte de los miembros inferiores y miembros superiores. Entonces, todo esto es esencial que se encuentre fisiológicamente correcto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si tenemos una alteración a nivel de la arteria como tal, de las arterias? ¿Qué no vamos a poder llevar? Bien, sangre oxigenada. Si tenemos una alteración de la parte venosa, ¿qué no vamos a poder llevar? La eliminación a través de llevar la sangre desoxigenada. ¿Qué pasaría en el caso de los capilares? Con la parte pulmonar. Bien, el intercambio hematogaseoso no va a poder ocurrir si tenemos una alteración en los capilares, como vamos a ver más adelante. Las alteraciones a nivel cardíaco, ya les he dicho cuál está relacionada con la parte pulmonar. Y finalmente con el sistema linfático. ¿Cuál sería lo importante relacionado con la parte pulmonar? Sistema linfático. Reina Miranda. Antier. Sistema linfático. Candy. Nada. El sistema linfático va a actuar en una parte esencial en la cual ¿dónde vamos a tener líquido en la parte pulmonar, que es normal? En el espacio pleural, ¿ya? Que se va a encontrar entre una pleura y entre la otra. ¿Qué es lo normal? ¿Cuánto de cantidad de líquido tiene que ser? Esto ya es anato. ¿Cuánto de líquido tiene que ser? ¿Quién ha dicho sí? La Cori. Con 100 se van a ahogar. Aproximadamente te dice que, depende de la literatura, pero entre 10 y 20 ml. No es mucho, no es mucha la cantidad que tenemos entre las pleuras. Y gracias al sistema linfático vamos a tener un drenaje para que justamente a pesar del incremento del líquido pleural podamos tener una absorción y podamos llevarlo hacia la parte renal como tal. Para el intercambio, ya sea la parte intracelular hacia la parte extracelular o viceversa.
Entonces, vamos a tener defensas propias del sistema respiratorio como tal, en la cual vamos a tener primero las defensas inespecíficas y luego las defensas inmunitarias, en la cual las defensas inespecíficas, la depuración a través de dos sistemas como tal, la tos y el sistema mucociliar. La tos, ¿en qué momentos actúa? Levante la mano, por favor. La tos. En teoría eso por anatopato ya deberían saber. Una gripe. Luis, ¿Cuál es el mecanismo de defensa? infecciones, o sea, estamos tratando de detectar agente causal. ¿A eso te refieres? Mucosa y mocos son cosas distintas. La tos va a ocurrir esencialmente cuando a partir de la zona de conducción, aproximadamente a partir de la generación 4, entre en contacto con algo que no es propiamente del sistema respiratorio. ¿Qué no puede ser propiamente del sistema respiratorio? Polvo. Bien, polvo, ¿qué más? Agua, ¿qué más? Alimentos. Bien, alimentos que pueden pasar, alimentos. Entonces, ante cualquier reacción y procesos inflamatorios a partir de la generación 4 en la zona de conducción, tenemos una defensa inespecífica, que es la tos. ¿Por qué inespecífica? Porque no pueden controlar cuándo va a darles tos, sino que las reacciones pueden ser distintas, algunos con 0,1 ml de saliva y pase hacia la vía respiratoria, ya van a empezar a toser como si tuvieran COVID, mientras que otros a partir de 0,5 ml recién hay una tos severa como tal, ¿ya? Por eso vamos a llamar unas defensas inespecíficas. El sistema mucociliar, ¿a qué nos vamos a referir? La Cachaya. mucosa. Nada. La, Micaela. es que los mocos se expresan eso. ¿Qué? Se expresan eso. Luz. ¿Qué es el sistema mucociliar? Las secreciones, doctor. Ya uno, las secreciones. ¿Para qué te van a salir las secreciones de moco? ¿Para qué? Fernanda. Para No específicamente. es una Bien. Es una barrera, sobre todo hablando de la zona de conducción, en las cuales va a tratar de impedir el avance de agentes que tengan un peso molecular mayor al de los gases, polvo, bacterias, todo lo que se les ocurra, ¿ya? La parte de la secreción mucosa. Vamos a tener otro tipo de barrera también que va a ser a nivel nasal. ¿Cuál es? Las vellosidades nasales. Por ese motivo, y les vuelvo a repetir, aunque creo que no sé si me ha llevado conmigo esto, los vellos nasales son esenciales para la protección del sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque entre estos se pueden encontrar partículas que son mayores al peso molecular del oxígeno, partículas de polvo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que todo el tiempo están quitándose los vellos de la nariz? no van a tener una barrera. Tenemos una defensa menos. Entonces, estas personas pueden estar con secreción nasal por inflamación constantemente debido a que tienen una barrera menos. Secreciones tanto traqueobronquiales como alveolares y los componentes
celulares entre las lisosimas, los complementos, las proteínas surfactantes y las defensinas. Estas van a ser secreciones específicas en las cuales, como su compañero decía, en el caso de las traqueobronquiales, cuando empezamos a hacer un proceso inflamatorio a través de un agente infeccioso, podemos empezar a tener mayor cantidad de secreción de moco. ¿Para qué? Para hacer una expectoración como tal. Por ejemplo, ¿en cuál proceso? Bastante común. En el resfrío común, ¿en qué más? En la En la alergia. influenza, ¿en qué más? COVID, no. ¿Qué? No. Neumonía, sí, ¿Qué? Bien, alergia. Entonces, el aumento de la secreción va a ser sumamente importante para las defensas celulares. Vamos a dividir en dos, no fagocíticas y las fagocíticas. Dentro de las no fagocíticas vamos a tener el epitelio de las vías respiratorias de conducción y el epitelio respiratorio normal, en la cual estos, al encontrarse con alteraciones, vamos a tener cambios en el tejido propiamente inflamatorios, en la cual no vamos a tener una eliminación del agente causal como tal. ¿Hasta qué? Hasta que podamos tener la activación de las vías fagocíticas, los monocitos y los fagocitos tisulares, principalmente los macrófagos alveolares. Entonces, en último vamos a tener las defensas bioquímicas, vamos a tener inhibidores de las proteínas y antioxidantes, principalmente la transferrina y la albúmina. Entonces ya tenemos unas defensas inespecíficas. En el caso de las defensas inmunitarias específicas, que es todo lo que ya hemos llevado, vamos a hablar mediadas por anticuerpos, dependientes de linfocitos B, inmunoglobulinas, macrófagos, células dendríticas, células epiteliales, respuestas mediadas por células dependientes de linfocitos T, mediadas por citocinas, citotoxicidad celular directa, y respuestas inmunitarias celulares de no linfocíticas, dependientes de mastocitos y dependientes de eosinófilos. Este cuadro es todo lo que ya hemos llevado. Entonces, puedo volver a preguntar todo lo que ya hemos llevado. Por eso he puesto este cuadro más que todo. No podía poner uno y el otro no, porque si no, no voy a poder relacionar una cosa con la otra. Por el cual, ahora que hemos recordado la parte más importante, ¿qué necesitamos saber de este cuadro? Que supongo que son ustedes capos para esto. Capacidades. Las capacidades de inspiración y ¿Qué? ¿Capacidad de qué? la capacidad de expresión. No. Ese es el cuadro. ¿Solo capacidades? No, volúmenes y capacidades. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa el cuadro? Capacidades y volúmenes. Están diciendo lo mismo. ¿Qué significa el cuadro? Es la capacidad de inspiración. Están diciendo lo mismo. ¿Qué significa el cuadro? ¿Cómo yo sé si realmente funciona la parte pulmonar de una persona? Pues este cuadro nos ayuda a ver la funcionalidad respiratoria a través de dos mediciones como tal, que van a ser los volúmenes pulmonares, y a través de los volúmenes vamos a tener las capacidades pulmonares. Son dos cosas distintas. Entonces, no sé por qué estoy volviendo a explicar esto, pensé que me iban a responder ustedes. Primero tenemos que hablar de los volúmenes, en la cual en el punto inicial vamos a hablar del volumen residual. ¿Qué es el volumen residual? Si se quedan callados los voy a contar. Bueno, en este caso, es un volumen que incluso de inspirar y expirar siempre está presente dentro del pulmón. Bien, ¿por qué siempre tiene que estar? Bueno, eso no se refiere al
Punto muerto. ¿Quién está muerto? Porque, doctor, podrían colapsarlo. Bien, porque la cantidad de oxígeno que necesitamos o la insuflación como tal de la parte pulmonar evita el colapso pulmonar. ¿Cómo? Así como si fuera un globo y yo le voy a quitar todo el aire desde ese punto inicial hasta su máxima capacidad pulmonar, es muy complicado que vuelva una capacidad pulmonar total si vamos a quitar toda la cantidad de aire como tal. Entonces, para eso existe el volumen residual, en la cual la literatura te dice que el volumen residual va a estar entre 1000, lo normal, hasta 1200 ml, dependiendo si es varón o mujer. Y ahí que sigue, vamos a tener el volumen corriente. ¿Qué es el volumen corriente? Volumen que se inhala y exhala. Bueno, Fernanda, ¿qué dices? Normal. Es la respiración normal. ¿Qué es normal? Es la respiración que tiene la persona sin esfuerzo, podría decir. Mejor es la definición. Es la respiración en reposo. ¿Cuándo podrían estar en reposo? Ahora, durmiendo. No me Al dormir. No metas tu mano. ¿Qué? ¿Y ahorita no sería respiración en reposo? Sí, también. ¿Por qué? Porque estamos sentados. Porque no hay No hay movimiento. ninguna Ay, la actividad que incremente la funcionalidad respiratoria. A eso vamos a decir que es una respiración en reposo. Ahorita están haciendo todo menos aprender fisiopatología y mucho menos hacer alguna actividad física, ¿ya? Por el cual es un volumen volumen corriente, en la cual la literatura te dice que el volumen corriente aproximadamente equivale a 500 ml, en la cual vamos a ver inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración, expiración, volumen corriente. A partir de esto vamos a ver los esfuerzos respiratorios como tal. Vamos a hablar de dos volúmenes como tal, que va a ser el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Entonces, el volumen de reserva inspiratorio va a ser tu máxima capacidad inspiratoria, en la cual lo normal te dice que puede llegar hasta 5800 o 5600, dependiendo si es varón o mujer. A su máxima capacidad. Entonces, asumiendo esto, ¿cuánto debería ser el volumen de reserva expiratorio? Si digamos el punto medio del volumen corriente, eso no les he dicho, se encuentra entre 2200 y 2500, y a partir de los 2500 puede subir hasta 5600, 5800, póngale. ¿Cuánto podría bajar? ¿La misma cantidad? No, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Esto es fisio. Esta es la parte más fácil de fisiología. El volumen de reserva expiratorio, que obviamente porque vamos a hacer la expiración, va a llegar a su máxima capacidad, que va a ser igual al volumen de reserva inspiratorio, pero tenemos que sumar el volumen residual para considerarlo igual. ¿Por qué? Porque si va a sobrepasar esta cantidad, pues obviamente tenemos una disminución en el volumen residual, o si se va a disminuir el volumen de reserva expiratorio, tenemos un incremento en el volumen residual, como vamos a ver en unas patologías en específico. Entonces, ahora que sabemos estos cuatro volúmenes, recién podemos hablar de las capacidades, ya así en ese orden tiene que ir. En la cual, primero vamos a hablar de la capacidad inspiratoria, en la cual te dice que es la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio y el volumen corriente, ya en la cual vamos a tomar las cantidades normales del volumen corriente y vamos a ver su máxima capacidad inspiratoria.
eso te va a dar una característica como tal. Entonces, continuamos con la capacidad vital, en la cual la capacidad vital te dice que es la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. Por eso dice capacidad vital. ¿Por qué? ¿Por qué llamaríamos capacidad vital? Levanta la mano, por favor. Porque me da vida. ¿Por qué te da vida? Porque es el volumen máximo de aire Elizabeth. para exhalar. Creo que es el mínimo volumen que se necesita para poder vivir. No, para eso tienes el volumen corriente. Antonella. Máximo de aire. Castillo. Nada. ¿Por qué es volumen? ¿Por qué es capacidad vital? Doctor, es el máximo volumen que podemos explicar. No técnicamente. Es que la unión de pi es 4. Sino que Es la unión, creo que. como va a pi ser la es uno de fusión cuatro. o la sumatoria de tres capacidades como tal, tu Porque tenemos capacidad la- de volumen corriente la pues va a total. medir cuánto necesitas de inspiración y expiración en Eso. una respiración pasiva. Mientras que cuando necesitas cambios drásticos a partir del volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio, esto va a determinar cuánto es tu capacidad pulmonar como tal, ¿ya? Es decir, por eso le vamos a decir capacidad vital, porque gracias a estos tres volúmenes podemos determinar si esencialmente a cambios bruscos tenemos una facilidad de adaptación. ¿Ya? ¿Cómo sé que la mayoría de ustedes no tienen una facilidad de adaptación? Porque somos. Porque hacíamos No, pero. Ahorita no los veo cansados. O sea, no me de subir las grandes. Porque a esfuerzos mínimos de ejercicio, por ejemplo, que los veo subiendo las gradas, yo estoy subiendo normal, llego al cuarto piso y encuentro a dos de mis alumnos sacando la lengua en el segundo piso, ahí significa que ellos tienen una reducción en su capacidad vital, porque el volumen corriente puede estar bien, pero el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio puede estar alterado en ellos. ¿Por qué? ¿Tienen alguna patología respiratoria como tal? No, sino que sino que la parte respiratoria no está desarrollada como tal, ¿ya? No está desarrollada como tal. ¿Por qué? ¿Cómo podemos desarrollar la parte respiratoria? Bien, con ejercicio, porque también la parte cardiovascular tiene que tener un desarrollo. Entonces, la última capacidad que vamos a tener es la capacidad residual funcional, en la cual esta es la sumatoria del volumen de reserva respiratorio y el volumen residual, que esta va a ser igual muy importante, sobre todo cuando vamos a hablar de trastornos restrictivos, ¿ya? Y por último, la sumatoria de todas las capacidades nos va a dar la capacidad pulmonar total. La suma de todas las capacidades nos da la capacidad pulmonar total. Entonces, como podemos ver, pensé que no lo había puesto, como podemos ver, el volumen corriente y todos los volúmenes y las capacidades van a tener sus diferencias tanto en varones como en mujeres. ¿Por qué? Significa que los varones que tienen más capacidad son mejores que las mujeres. Alguien por ahí ha dicho sí, mujeres maten, ¿no? Estoy seguro que fue Mauricio. Entonces, ¿por qué los cambios? ¿Por qué el varón puede tener una capacidad pulmonar total de 5.800 y las mujeres un máximo de 4.200? No es un punto medio, sino que tenemos muchas variantes. Una es esta. ¿Qué? Su anatomía, ¿pero qué tiene que ver la anatomía? No somos todos iguales.
¿Cómo era la pregunta? ¿Por qué la capacidad del amor? Eso. Porque el volumen y las capacidades pulmonares son distintas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la parte esencial para poder diferenciar este aspecto? La Lo caja distingue. torácica. Los vengadores, uno de los 5 debe saber. Pero di por la caja torácica. Vania, Milton, Doctor, ¿sería por el tamaño de la caja torácica, tal vez? ¿por qué tendría el varón más un tamaño mayor de la caja torácica? Porque son más grandes. Por el mamado. ¿Qué? ¿En serio no saben esto? ¿Qué no aprendí en Fisiología 2? Nada. ¿Quién aprende? ¿Qué? Agarra. Hormonalmente Bueno, ya no. hablando, cuando hablamos de las gónadas masculinas ¿Qué iba a buscar? y las gónadas femeninas que nos van a dar características secundarias como tal, el varón va a hacer un triángulo invertido. ¿Dónde? En la parte torácica, en la cual la parte superior va a ser más ancha, que mediante va a ir bajando, esto va a ser mucho más delgado en comparación que los hombros, por el cual su capacidad torácica es mayor. En cambio, a través de las gónadas femeninas, ¿cuál va a ser el cambio en las mujeres? Va a ser invertido. Bien, va a tener un incremento y va a ser mucho más ancho la parte de las caderas. ¿Por qué? Porque funcionalmente hablando es más importante este aspecto. ¿Por qué? ¿Qué significa gónadas? Del griego. Y ahí está la respuesta de todo esto. Hormonas sexuales. Hormonas sexuales, sí. Sí, Cari. Bueno, ya Hormonas me sexuales. Hormonas sexuales. Los sexuales internos, No, nada que ver. pero los internos. Gónadas significa, o viene del griego, que son dos cosas como tal: semilla o familia. Es decir, el ancho de las caderas es para hacer familia. Eso decía la parte griega, Semillita. para que puedan tener un parto mucho más fácil o esencial. No. Nada saben ustedes, chicos. Entonces, vamos a tener algo que con esto No se puede podemos tomar medir las capacidades pulmonares como tal, que va a ser la espirometría, en la cual vamos a tener un cociente de BEF1, capacidad vital forzada, que es de 70-85%, un BEF1 de 80 a 120%, una capacidad vital forzada de 80 a 120% y un FEB 25 a 75, que lo normal es mayor a 60%. Entonces, cuando tenemos todo esto dentro de las características que te dice aquí, vamos a hablar de un patrón normal, ¿ya? Un patrón normal. Mientras que, cuando decimos que es un patrón obstructivo, Cuando está obstruido. Estamos aumento hablando de de espirometría. ¿cómo era? Cuando, Cuando esta será del cociente. ya, pero ¿cómo? Hacia arriba, hacia abajo. Está hacia arriba. Nada más. Y normal la Y que en la parte restrictiva, patrón restrictivo. Ya, espero que lo recuerden porque va a ser. Recuerden que su examen Lito 3 son casos clínicos, eso les había comentado anteriormente. El Lito 3, Lito 4, Lito 5 son casos clínicos. Menos el Lito 5 porque ustedes sí tienen ¿qué se llama? Su ECOE. Así que el Lito 3 y Lito 4 son casos clínicos. Por el cual, el patrón obstructivo, la literatura te dice que tenemos que ver los aspectos en la cual, cuando hay una disminución del cociente BF1 capacidad vital forzada,
que por si acaso, la misma literatura que dice el índice de tifenao es muy diferente al cociente BF1 incapacidad vital forzada. No es lo mismo. Si me dice el índice de tifenao, les voy a pedir que me saquen el índice, eso es otra cosa, a cuando estamos hablando del cociente BF1 capacidad vital forzada. ¿Cuál sería otro punto más? Disminución de la capacidad vital forzada, menor a 80. Estos dos nos pueden dar una indicación de patrón obstructivo, mientras que el patrón restrictivo va a ser esencial cuando tenemos una disminución del BF1 o un incremento del cociente BF1 capacidad vital forzada. Patrón restrictivo, mientras que ¿cuándo vamos a decir que es un patrón mixto? Cuando tenemos la alteración de ambos, cuando tenemos una disminución del cociente, una disminución del BF1 y una disminución de la capacidad vital forzada, ¿ya? O podemos tener un incremento del cociente, una disminución del BF1 y una disminución de la capacidad vital forzada. Patrón mixto. ¿Para qué nos serviría el FEP 2575? ¿Para qué nos sirve? Si no lo he mencionado hasta ahora, para ver la severidad de cualquiera de los patrones. Cuando está menor al 60%, esto nos puede indicar la severidad de ese patrón. ¿Ya? Así funcionan los valores de espirometría. Entonces, cuando ya vamos a ver trastornos obstructivos o trastornos restrictivos como tal, tenemos que volver a recordar los volúmenes y sus capacidades, en la cual si vamos a poder graficar el volumen residual, el volumen inspiratorio, el volumen expiratorio y el volumen corriente, así se tiene que ver un proceso, un patrón normal, mientras que en el patrón obstructivo vamos a tener un incremento abismal del volumen residual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Los Vengadores, hablen de cualquiera de los 5. Nosotros nos vamos a llamar bombón, burbuja y bellota. Nada. La chica y Ya. ¿qué más? El ejemplo mejor utilizado para el patrón obstructivo, vamos a dar ejemplo a esta botella. Su ingreso y salida normal es a través de un orificio natural, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si tal cual yo tapo este orificio natural y a través de una aguja pincho aquí abajo? ¿Va a poder salir todo el contenido? ¿Sí o no? Levanta la mano quien dice sí. Levanta la mano quien dice no. Sí, pero no está. ¿Sí o no? Sí, pues. Y se le va a sacar. Preguntando. ¿Qué? Sí, sí. Bien, sí, pero va a demorar. ¿Por qué? Porque los trastornos que vamos a tener por una obstrucción, estos van a hacer que mediante la salida que debería tener normalmente, vamos a tener más y más acúmulo en el volumen residual. El mejor ejemplo que les puedo dar, hablando de los patrones obstructivos. Entonces, para llegar al mismo punto de su capacidad pulmonar, tenemos que tener una mayor resistencia como tal en los patrones obstructivos. Entonces, estos pacientes, ¿qué tienen que hacer? Mayor o el incremento de la frecuencia respiratoria como tal, incremento de la frecuencia respiratoria, ¿para qué? Para tener la misma cantidad de volúmenes en una persona con un patrón normal. No se olviden, la fisiopatología te dice que el cuerpo, cuando hay una alteración de la homeostasis, siempre va a tratar de llegar a un punto normal, ¿ya? Un punto normal. Y en el caso de los trastornos obstructivos, pues al tener la alteración del volumen residual, vamos a tener un incremento del tiempo, que esto se va a ver principalmente con el incremento de la frecuencia respiratoria. Entonces,
Entonces, en los patrones restrictivos, si hacemos una comparación del patrón normal, vamos a ver que hay una disminución del volumen residual. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica del patrón restrictivo? Supongo que lo han llevado de la anatopato y en fisiología. Los que han llevado conmigo, he tocado este tema. Igual es un ejemplo. Disminución de la capacidad del pulmón para expandirse. No, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Si yo agarro, si digamos Roger está inflando un globo y mientras va inflando yo pongo mis manos y pongo una presión, va a poder inflar el globo a su máxima capacidad. ¿Por qué? Porque hay factores externos. Porque hay una presión externa que esto va a impedir la mayor capacidad de expansión como tal. Entonces, los trastornos restrictivos funcionan de una forma similar, ¿ya? En la cual no va a haber una expansión total de la caja torácica como tal. Uno de los ejemplos que a mí me gusta recordarles, por ejemplo, el herpes zóster, que puede crear un patrón restrictivo debido al dolor que presentas a nivel de la caja torácica en cada respiración. Entonces, el volumen residual, la característica de esto es que nunca vamos a llegar a nuestra máxima capacidad como tal. Cuando el volumen de reserva inspiratorio puede llegar hasta 5600, en un patrón restrictivo no va a ser así, ¿ya? Su máxima capacidad por la disminución del volumen residual puede llegar hasta 4000 en el mejor de los casos, que esto va a ir disminuyendo dependiendo de si la patología de base por el trastorno restrictivo pues va incrementándose, ¿ya? Entonces, ¿cuál es uno de los casos que podemos tener para un patrón mixto? Que igual les he dicho a los que han pasado clases conmigo en dice uno. Vengadores. Nada. No carga. Inicialmente empieza con un patrón obstructivo y avanza hacia un patrón restrictivo. No da los dos al mismo tiempo. El tabaquismo. El tabaquismo puede dar un patrón mixto. ¿Por qué? Fernando. ¿Por qué? Flores. No sé, no quiero dar esta verga. Deina Miranda. Quiero. Ajá. Magdiel Miranda. Taisha. Luzca. ¿Qué han aprendido en anatopato? Por los efectos pulmonares, inflamación y obstrucciones de las vías respiratorias. Aumenta la producción de moco y causa el daño de las células ciliadas. Martínez. No quiero. Obstrucción de las vías respiratorias. Porque va a aumentar la producción de moco. Williams. Dile vos. ¿Por qué el tabaquismo te crea un patrón obstructivo? Porque aumenta la producción de moco. A ver, Fernanda. La perra. Ya pues, Porque va a aumentar la producción de moco. Ya, 1-1 puede ser la producción de moco. ¿Qué más? ¿Qué tiene que ver Ya con no los sé. componentes del tabaco? La nicotina, la inflamación. ¿La inflamación? Inflamación. Ya puede ser otra razón. Pero ¿qué deja como residuo el tabaco? La nicotina. Va por ahí, es otro componente del tabaco. El monóxido de carbono.
no se dice alquitrán propiamente, pero es un producto similar al alquitrán, ¿ya? En la cual estos, a través de todo el conducto respiratorio y la zona de conducción, van a empezar a dejar residuos que al inicio, es decir, en tus primeros 5 años de tabaquismo, no pasa absolutamente nada, por ejemplo en la universidad, y a partir de cuando acabas la universidad, el tabaquismo va a empezar a crear un patrón obstructivo. ¿Y cómo sé que tiene un patrón obstructivo esta persona con hábitos de tabaquismo? A ver, Luis. Va a toser, doctor. ¿Qué? Va a empezar a toser. Puede toser por un sinfín de cosas. No, pero Tabaquismo, cansancio. ¿Cómo? Aparte de que se canse, algo que no les pasa a ustedes, por el mismo tabaco, a nivel vascular. Bajar el peso. Cuando esta persona esté en el segundo piso, aparte de que no tiene más aliento, va a empezar a tornarse rojizo por una vasodilatación, porque la parte vascular también está afectada por el tabaco y tenemos un patrón obstructivo. ¿Y cuándo tenemos un patrón restrictivo? Cuando ya a tus 10 años de tabaquismo, pues todos los residuos que crean a partir de este componente similar al alquitrán, crea una disminución de la distensión como tal, ¿ya? Es decir, ya vamos a tener un patrón mixto en estos pacientes, por el cual los pacientes con hábitos de tabaquismo son uno de los excelentes pacientes para ver todas las alteraciones que vemos en la parte del sistema respiratorio. Por eso adoro a los pacientes que tienen un hábito de tabaquismo, porque en ellos puedo demostrar todo lo mal que le pasa al sistema respiratorio, más que en un tuberculoso, más que en un paciente con neumonía, más que en un paciente con secuelas de COVID, etcétera, etcétera. Estos del tabaquismo viven largo tiempo, eso es lo bueno, viven largo tiempo para ver las consecuencias del tabaquismo. Entonces, a partir de estos dos vamos a tener los patrones obstructivos, patrones restrictivos, que ni siquiera debería explicarles como les estoy explicando, porque se supone que ya lo saben. ¿Lo ven? No me acuerdo. Dentro de los componentes del tabaco está. Ya, como les comentaba, las presiones estáticas tras órgano que vamos a tener van a ser muy importantes, porque cuando vamos a hablar de los volúmenes a nivel de la pared torácica, a nivel pulmonar y a nivel del sistema respiratorio, pues en estos, gracias al incremento de la capacidad vital por una inspiración total, vamos a ver cómo la presión estática tras órgano en algunos casos va a tornarse netamente negativa. Ya cuando en un punto medio hablamos de una respiración pasiva, una respiración en reposo, para llegar al máximo punto en una capacidad vital, este va a tornarse de negativo hacia positivo hasta que tengamos un cambio en la pared del tórax como tal, es decir, la máxima capacidad torácica como tal, mientras que en la parte pulmonar va a ir esencialmente hacia la parte negativa. ¿Por qué? Porque si esta parte es positivo, esto tiene que ir hacia lo negativo. ¿Para qué? Para poder resistir los cambios de la pared torácica en la parte pulmonar, esencialmente por la presión alveolar y la presión intrapleural, podamos tener la máxima capacidad inspiratoria o en porcentaje su máxima capacidad vital, ¿ya? Entonces, qué bien. ¿Quién sabe qué es esto? ¿Quién sabe qué es esto? Villegas.
Chaya. Es el mixto, ¿no? No sé, Cori. Es el último. Ya no puedo utilizar más chat que te Bien, Miranda. Se le va ahí el último. Helen Condori. Es un boiler. ¿Qué? Es un mixto, ¿no? Una espirometría mixta. Porque mira, si No, es el boiler. No, ¿cómo va a ser? de Pucel, de Mendel, de Ruffini. No. Mira, es igual a ¿Qué es? Esto. Es una ley. Eso es raro, obviamente, pero No, pero ¿qué cosa quiere que saque? ya le decimos que es un problema. Cuando ya hablamos de esto, tenemos que hablar también de dos partes esenciales del sistema respiratorio, Los problemas. que van a ser ¿cuáles? Neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. ¿Por qué? ¿Cuál es la función esencial del neumocito tipo 1? No, el neumocito tipo 2 también. Uy, creo que les voy a dar tarea porque voy a demorar, si no, 3 semanas en esto. Un resumen del gato, de toda la fisiología respiratoria. Respóndanme para saber que si me entienden o no me entienden. Componente crucial para la ¿Cómo respuesta es? inmune ¿Cuál es la del función organismo. del tipo 1? Estoy así, Respuesta ¿sabes? inmunitaria. ¿Qué? Respuesta inmunitaria. Ya, ¿qué más? Hablando de esto. Pero Exacto, cuando presenta. En porcentaje, ¿cuánto tenemos de neumocitos tipo 1? Entre 85 a 90%. Entonces, ¿cuál sería su función en neumocito tipo 1? Solo recubrir. La fuerza elástica que nos puede dar los neumocitos tipo 1, así como si fueran las gotas de agua, que tienen la forma de una gota de agua gracias a la unión de las moléculas entre sí, que los neumocitos tipo 1 van a actuar de esta misma manera, impiden pues que vayamos más allá de la capacidad como tal. Ahí recién actúa como para evitar el colapso pulmonar, ¿ya? Una de las funciones que está relacionada con esto. Mientras que, ¿cuál es la función de los neumocitos tipo 2? Producción de surfactante, ¿qué más? Secreción de surfactante, ¿qué más? ¿Qué hace el surfactante? ¿Cómo? evita que las moléculas de agua que están dentro del no se unan para que no pueda haber un colapso. Algo así. ¿Cómo? Su compañera no está mal. Una de las funciones a través del surfactante es que si tenemos moléculas de agua, que estos se están incrementando la fuerza tensional como tal, a mayor cantidad de moléculas de agua, es como si todos ustedes se agarraran de las manos y se jalarían al mismo tiempo. En algún punto va a haber una ruptura por la fuerza tensional que tenemos. El surfactante reduce esta fuerza tensional y entonces vamos a hablar de dos funciones del surfactante a nivel alveolar. Esto son funciones del surfactante, funciones que tienen que ver con el radio, la tensión y la presión alveolar. ¿Ya? Te lo voy a dejar hasta acá. Les queda el día miércoles para que para el viernes, en vez de sus casos clínicos, pues no les haga hacer un resumen de Galton por si acaso. Si el miércoles no me responde cosas básicas, porque son cosas
preguntas básicas, que ni siquiera anatomía me han podido responder. Les voy a hacer un resumen de toda la parte respiratoria del gaito. ¿Saben cuántos capítulos son? Sí, es bastante. Respiratorio. Mucho. Aproximadamente son 11 capítulos más los trastornos. Así que depende de ustedes, agarren onda y el miércoles respóndanme, o voy a saltarme toda la parte fisiológica, que creo que lo voy a hacer, y directamente voy a ir a las patologías, si me entienden bien y si no también. Yo no me voy a aplazar el examen, yo voy a seguir tal cual. Así que lo único que voy a añadir para el día viernes es que uno por uno